La Fundación ANAR se dedica a la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en situación de riesgo. Según el informe de 2020 sobre violencia de género en menores de edad, un 16% de las menores que piden ayuda a la Fundación tienen entre 12 y 14 años. Además, el documento detalla que la edad media de los casos es de 16 años y un 1,5% viven con su agresora. Bueno, vamos a hablar con Sonsoles Bartolomé, que es la directora del Departamento Jurídico de la Fundación ANAR. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Bartolomé. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos hablando de un dato que desde luego es muy preocupante porque estamos hablando de niñas, ¿no? Sí, efectivamente, la violencia de género para nosotros tiene dos vertientes en cuanto a menores víctimas, ¿no? Que son los propios niños, niñas y adolescentes que viven en hogares donde existe esta violencia de género hacia las madres, y por otra parte las propias adolescentes que padecen esta violencia de género en sus primeras relaciones afectivas, ¿no? En el caso de Beatriz Zimmerman y de sus hijas Ana y Olivia, la propia Beatriz ha insistido mucho en esa necesidad de que se proteja a los menores. ¿Es suficiente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género? ¿Habría que reforzarlo? Sin lugar a dudas, el Pacto de Estado fue un momento muy importante en el sentido de que son todas las fuerzas políticas las que se ponen de acuerdo en el sentido de que esto es un tema común de todos y aquí no hay discrepancias. Ese Pacto de Estado puso en marcha una comisión que fue donde comparecimos. Es una comisión de seguimiento del Pacto de Estado para analizar cómo va ese Pacto de Estado, qué es lo que se cumple y qué es lo que se puede mejorar. Y fue ahí en el seno de la comisión donde, aparte de mostrar los datos que Patricia, algunos de los datos que acabas de señalar, también presentamos nuestras propuestas. Una de nuestras propuestas es básica y es que en violencia de género, siempre y cuando el juez aprecie que existe situación objetiva de riesgo para la madre y que por tanto vaya a acordar una medida de protección para ella, lo haga también de forma automática para los hijos e hijas menores de edad que conviven con ella. Claro, es que la cuestión es esa, ¿no? Hemos hablado mucho estos días de violencia vicaria, estamos hablando de niños de 6 y 1 año, en el caso de Ana y de Olivia, o de Olivia y Ana, y desde luego siempre acaban quedando un tanto desamparados los menores, o esa es la impresión que tenemos, ¿no? Es verdad que desde ANAR no entramos nunca a la valoración de casos concretos, ¿no? Pero nuestra realidad, que es la que expusimos en datos en el Senado, y también esas propuestas iban fundamentalmente para proteger a todos esos niños, niñas y adolescentes, uno, que viven dentro de ese hogar. Se han dado pasos en el sentido de que la propia ley integral de protección frente a la violencia de género los reconoce como víctimas directas, y el Pacto de Estado en ese sentido señala que hay que poner en marcha, hay que impulsar ese reconocimiento práctico, ¿no? Para que mejore la conexión entre la violencia de género sufrida por la madre y la experiencia victimizadora por parte de los hijos. Y es verdad que en una de las reformas introducidas por la nueva ley de protección a la infancia frente a la violencia, vuelve a modificar la ley integral en el sentido de incorporar a la violencia de género que regula la ley, aquella que con el ánimo de hacer daño a la madre se ejerce sobre sus familiares o allegados menores de edad. Estamos hablando de que las denuncias no solo tienen que ver con la violencia física, sino también con violencia social, con psicológica o sexual, algunas en mayor proporción que otras, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, el dato genérico en todas existe una violencia psicológica, vemos en el 100%. Junto con ella, la violencia social, ese 67%, es importante. Es característico de la violencia de género toda esa actividad de control, de separación por parte del agresor de su círculo, ¿no? más cercano, que pueden ser desde la propia separación
o los lazos con la familia, pero también con sus amigos y amigas, ¿no? Que a veces forman un círculo de protección. En ocasiones también nos llaman estos amigos y amigas preocupados por lo que les está pasando, y todo esto incluye la violencia social, que va por aislar a la víctima de forma que quede mucho más vulnerable. No podemos olvidar tampoco la violencia física, que asciende a un 44,3%, y la violencia sexual, que es casi el 30%. Bueno, hay también un porcentaje de esas jóvenes que viven con sus parejas, ¿no? Esas relaciones, por la edad, ¿no? Por la edad a la que se refiere el informe, son muy precoces, o por lo menos lo parecen. Estamos hablando incluso de convivencia a edades muy tempranas, ¿no? Es verdad que es un tanto por ciento pequeño, pero en relación al fenómeno que analizamos, ¿no? Que son adolescentes menores de 18 años, sí nos parece alarmante. Es un 1,5% de chavalas de adolescentes con menos de 18 años que está conviviendo con el agresor. Es decir, por una parte, donde tienen que estar esas adolescentes es en sus hogares, en sus domicilios, y por otra parte es que están fuera de ese domicilio y conviviendo con el agresor, que además, un dato importante que quiero resaltar del informe, casi en el 50% de los casos ese agresor es también una persona mayor de edad. Bueno, incluso cuando se separan de sus maltratadores, continúa la violencia, muchas veces a través de la tecnología. ¿Esta es la nueva forma de acosar? Sin lugar a dudas, desde Fundación ANAR llevamos detectando y alertando desde hace tiempo que la tecnología vemos que afecta de una forma transversal a toda la problemática de infancia, y a veces las potencia, como es en este caso, donde la tecnología es usada como el propio medio de violencia, ¿no? De forma que en este caso el adolescente intenta romper, separar, y efectivamente en un 48,7% de los casos esa expareja no acepta y tolera bien y continúa ejerciendo la violencia, siendo para ellos un instrumento privilegiado en el sentido del contexto en el que estamos hablando, esas nuevas tecnologías, ¿no? Porque permiten acceder a su expareja desde cualquier momento, en cualquier momento, desde cualquier lugar, sin necesidad de esa proximidad física, ¿no? En muchos casos las denuncias por parte de esas menores se producen por otros motivos que no se identifican como violencia machista. Hay que empezar por ahí, por buscar realmente el origen, por saber lo que es violencia machista. Sin lugar a dudas. Aquí queremos resaltar un dato positivo, que es lo que me estás hablando, Patricia, tiene que ver con la concienciación, ¿no? Y es verdad que en el informe presentado también vemos la evolución, como desde 2015 a 2019 esta conciencia por parte de las adolescentes ha ido subiendo, donde en 2015 hablábamos de un 35,8%, en el 2019 hablamos de un 44,9%. Y eso, ¿qué refleja? Refleja las campañas de sensibilización, ¿no? Refleja una mayor concienciación social. El lado no tan positivo es que todavía existe efectivamente ese 55,1% que no tiene conciencia del problema, de forma que igual nos llama pues por lo que considera ella que es pues un problema sentimental, o por un problema que le sucede en otro ámbito de su vida, y durante la llamada por parte del orientador o de la orientadora de Fundación ANAR se detecta efectivamente, empieza por signos o detalles la violencia de género, y desde ahí siempre hacer mucha prevención, y por otro lado intentar ayudarla a la toma de conciencia de lo que está sufriendo. Solo desde esa forma, en la medida que pueda ser consciente, podremos avanzar en dar pasos hacia que salga de esa situación de violencia, ¿no? Estas últimas semanas han sido especialmente dramáticas en cuanto a casos de violencia machista. Se produjo además un 15% más de llamadas que en el año 2020 que en 2019. Estamos hablando ahora de chicos muy jóvenes. Está claro que la educación es vital, pero lo achacan también a otros factores, como puede ser el confinamiento, el hecho de haber salido gradualmente de ese encierro que quizá permitía mantener el control, y lo digo entre comillas, a esos agresores. Bueno, entiendo que el fenómeno el fenómeno es complejo, y por tanto el año que hemos vivido ha sido extraordinariamente diferente. Entonces han sido múltiples elementos los que pueden haber influido, ¿no? Nosotros también efectivamente lo hemos notado con ese incremento de llamadas por violencia de género, pero sin lugar a duda
uno de los factores puede ser este. Hablamos que evidentemente la violencia, por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías se podía ejercer, pero en la medida en que la persona no podía salir de casa, el agresor, ¿no? Porque ya solo con eso se enfrentaba a una multa, en ese sentido ha habido una cierta contención, ¿no? Durante ese periodo de confinamiento. Pues Sonsoles Bartolomé, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Gracias, Patricia, a ti y a todos vosotros. Que tengáis buen día. Igualmente.